Amada familia, Dios les bendiga a todos. Es un privilegio volver a estar con ustedes delante de nuestro Dios, con esta disposición que el Señor nos otorga de seguir creciendo en el conocimiento de las Escrituras, de seguir aprendiendo de Él. Para mí es un privilegio poder estar delante de ustedes y ser instrumento en la mano de Dios para que nuestros hogares sigan siendo edificados, para que nuestras familias sigan siendo familias para la gloria de Dios. Seguimos hablando sobre el varón. Y hoy vamos a hablar del varón como administrador de la familia. Hemos hablado del varón como esposo, hemos hablado del varón como padre, hemos hablado del varón como pastor. Vamos a hablar del varón como administrador de la familia. Y vamos a pedir de parte de Dios dirección para que el Señor nos permita disfrutar este tiempo realmente y entender la responsabilidad que tenemos como varones delante del Señor. Amado Padre, Dios Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo y con gratitud en nuestro corazón nos acercamos a ti. Nos acercamos con confianza a través del camino que tú nos abriste, Dios, a través de tu Hijo, a través de Jesucristo, el único camino, la única verdad, el único dador de vida, el único a través del cual podemos acercarnos a ti y ser llamados hijos tuyos por la fe en tu Hijo. Padre, damos gracias por el perfecto plan, Dios, que tú tienes con toda tu creación. Y gracias porque empezaste con una familia para al final terminar haciendo una familia para tu Hijo, un hogar para tu Hijo, una esposa para tu Hijo, un pueblo para tu Hijo. Y hoy queremos, Dios, disponernos delante de ti para aprender, para seguir creciendo, para seguir disfrutando el privilegio de conocer al único y verdadero Dios y conocer sus disposiciones, su voluntad y aprender a andar en ella por el poder de tu Espíritu. Padre, ruego tu bendición para cada uno, Dios, de los que hoy disfrutamos este estudio. Y oro y clamo en el nombre de Jesús para que sea tu Espíritu quien realmente nos enseñe y grabe en nuestro corazón y nos permita, Señor, vivir en nuestra voluntad, todo conforme a tu voluntad. Que seas tú y no nosotros, que sea tu Espíritu en nosotros y que sea tu palabra la que nos direccione, la que nos guíe y tu Espíritu sea quien la haga viva y la haga realmente acción en nuestra vida. Nos encomendamos a ti con gratitud y gracias por ser Dios y ser fiel. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hablando del hombre como administrador, debemos empezar diciendo que básicamente Dios hizo al hombre administrador. Y de hecho le entregó administración allí en Génesis capítulo 1 cuando dice la Biblia que Dios hizo al hombre y a la mujer, que los hizo varón y hembra. Lo primero que le dice es que sojuzguen toda la creación, que labren el huerto, que juzguen y sojuzguen y básicamente gobiernen todo lo creado. Les entrega una administración. Y de hecho es lo que realmente nosotros tenemos durante toda nuestra vida, administración. Una vida Dios nos dio para administrar, nos da salud para administrar, nos da talentos para administrar y nos llama al ministerio y nos da dones para administrar. Y somos siervos en el cuerpo, como dice la palabra de Dios, siendo administradores de los misterios de Dios. Así que todos los seres humanos tenemos que entender que realmente somos administradores y en especial el varón como tal. La mujer fue hecha administradora como parte del varón y la ayuda del varón en la administración que Dios les ha delegado realmente como pareja. Así que vamos a hablar, y en primer lugar vamos a hablar del varón realmente como gobernador de la familia. En esta administración que Dios le ha dado al varón, el varón debe gobernar bien su casa, como lo hemos leído en otras ocasiones, y como la Biblia realmente lo enfatiza, el que no gobierna bien su casa, que no cuide tampoco de la iglesia de Dios. Así que mirando al varón como gobernador de la familia, vamos a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. En el capítulo 11, vamos allí primeramente. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 11. En el versículo 3, es interesante entender que el hombre gobierna la familia con el gobierno bíblico. No puede gobernar con otra clase de gobierno. Es el gobierno bíblico el que Dios le ha entregado. ¿Y qué clase de gobierno es este? Mire lo que dice capítulo 11, versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Es interesante que cuando hablamos de la clase de gobierno que el varón tiene para gobernar a su familia, tenemos que entender que es un gobierno delegado, no es un gobierno propio. No es un gobierno donde el varón se haga señor de lo que tiene, sino que le ha sido delegada
una familia para gobernar, una familia para cuidar, una familia que realmente gobierna, pero como delegado de Cristo. Cristo vino a la tierra delegado por el Padre y vino realmente para cumplir una administración en obediencia al Padre. Cristo delega al varón para que el varón cumpla una autoridad delegada o administre delegado de Cristo. Por lo tanto, la clase de gobierno que el varón tiene es un gobierno delegado. Gobierna como delegado de Cristo, gobierna en representación de Cristo y debe gobernar como si Cristo gobernase. Porque administra las cosas de Cristo, todo lo creado, todo lo que ha sido hecho, todo lo que se ve y lo que no se ve, Cristo lo hizo. Y lo ha entregado en administración, lo ha delegado para administrar. Por lo tanto, todo varón gobierna las cosas de Cristo. Y de hecho gobierna las personas que Cristo le ponga bajo su autoridad delegada. Así que el varón cumple su administración como un deber, no como un derecho que tiene, sino como un deber. No es el derecho del varón, es el deber del varón lo que realmente Dios le ha dado para administrar. En primera carta del apóstol Pedro, vamos allí, un texto que también hemos leído, pero es completamente diciente en este momento, y es primera de Pedro capítulo 5. Los versículos 2 y 3, cuando el Espíritu de Dios a través de Pedro dice apacentar la grey de Dios, y esto hablando de la familia básicamente, o de la iglesia para los pastores. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. ¿Cómo se apacienta? Dice, cuidando de ella. Cuidando de ella. La manera de gobernar en nuestra casa es cuidando a aquellos que están bajo nuestra administración. Y dice, no por fuerza, no a las malas, no con el poder que de alguna manera recibe, sino voluntariamente como delegado de Cristo y en representación de Cristo, como si Cristo mismo fuese el que estuviese gobernando. De hecho, Cristo lo hace a través del varón creyente. Y dice, no por ganancia deshonesta, no porque quiera conseguir algo para sí, no porque busque algún beneficio, sino con ánimo pronto. Y el versículo 3 dice, no como teniendo señorío, no como siendo señor o dueño de los que están bajo su cuidado, sino al contrario, siendo ejemplo para todos ellos. Porque Dios nos pone al frente para que los demás nos vean y caminen con nosotros, detrás de nosotros, haciendo lo que Cristo hace en nosotros, o lo que Cristo nos ha enseñado a hacer a nosotros, como dice el apóstol Pablo a la iglesia, sean imitadores de mí, como yo de Cristo. Y creo que una de las partes a veces difíciles para nosotros los varones es pararnos frente a la familia y decirles, hagan como yo he hecho, miren para que aprendan. Porque a veces nos olvidamos de ser ejemplo y tendemos a imponer autoridad. Así que nosotros somos administradores, gobernadores de nuestra familia, con un gobierno delegado por Cristo, y lo hacemos para Cristo, administrando lo que es de Cristo. Y es necesario que nosotros entendamos esto para que realmente hagamos las cosas bien. Ahora, en todo gobierno hay una filosofía, una manera de hacerlo. Y vamos a la primera carta a los Corintios, por favor. En la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 16. Es interesante que, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo primero que vamos a mirar es que esta filosofía de gobierno también es delegada. No es una filosofía propia. Dios no nos dice a nosotros, invente cómo gobernar la familia o mira cómo lo hace usted. Porque cada uno a veces decimos, yo gobierno como yo quiero y usted no se meta. No, Dios nos ha delegado la autoridad y nos ha delegado exactamente la filosofía. Yo no puedo gobernar sobre aquellos que Dios no me ha dado, y no puedo hacerlo con mi propia filosofía, sino con la filosofía del gobierno delegado por Dios. Y en este caso, determinada por la mente de Cristo. Por eso el texto de 1 Corintios 2, 16 nos dice muy clarito, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Si vamos al capítulo 2, dice que solamente el Espíritu de Dios conoce la mente de Dios. Pero dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Y enfáticamente podemos decir que el Espíritu de Dios. ¿Quién le instruirá? Nadie. Dios es autosuficiente en sí mismo. Dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y Dios nos dio su mente para que nosotros pudiésemos hacer la tarea bajo el pensamiento de Él, con la filosofía de Él y con todos los argumentos de Él, para que nosotros no tengamos que esforzarnos a inventar nuestros propios argumentos y nuestra propia filosofía y nuestra propia manera de hacer las cosas. Uno de los problemas serios que tenemos hoy en día
Es que toca respetar toda manera de pensar y eso está en contra de la Biblia. Hay una sola manera de pensar correcta, hay una sola manera de pensar verdadera y es la manera de Dios. La que está consignada en las Escrituras, la que es conforme a las Escrituras y aquella que expresa realmente el pensamiento de Dios. Y es interesante que al pueblo de Dios, Dios le ha dado su mente porque le ha dado su espíritu y con el espíritu nosotros podemos entender la palabra de Dios, que es la revelación de Dios, la revelación del pensamiento de Dios, de la voluntad de Dios, del querer de Dios, de las intenciones de Dios, de los propósitos y los motivos de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos la mente de Cristo, o todo creyente por tener la mente de Cristo, está obligado a gobernar bajo la dirección o las directrices o la sabiduría de Dios. Nuestro pensamiento debe ser el pensamiento de Dios. Y Dios nos aclara a nosotros en el libro de Isaías cuando dice, mis pensamientos, escuchen, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Y es necesario que usted y yo realmente creamos esto. Y nos concienticemos de que lo que nosotros queremos no es lo que Dios quiere, que lo que nosotros hacemos por lo menos no es lo que Dios nos manda hacer, que lo que de alguna manera sentimos no es lo que Dios siente o lo que quiere que sintamos. Por lo tanto, es necesario que nosotros nos despojemos de nuestros pensamientos, de nuestras decisiones, de nuestros quereres, de nuestros sentires y nos dispongamos para realmente aceptar la voluntad de Dios en este aspecto y que sea el Espíritu de Dios por medio de su palabra quien cambie nuestra manera de pensar para que realmente seamos adaptados o adaptados más bien o moldeados por la mente de Cristo. Ahora, no solamente determinada por la mente de Cristo. Nuestra filosofía de gobierno, nuestra autoridad para gobernar debe estar determinada por el corazón de Cristo, por la mente y por el corazón. En Gálatas capítulo 5, hay un poquito más adelante Corintios está Gálatas, en el capítulo 5 los versículos 22 y 23 muestran realmente el fruto del Espíritu Santo, el carácter realmente de Dios. Y dice la Biblia, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es interesante que este es el carácter de Cristo. Aquí está básicamente el carácter de Él que debe ser reflejado en nosotros y que se refleja en nosotros solo por el Espíritu de Dios. Y es necesario que entendamos que es uno solo el carácter con estas 9 cualidades. Ese carácter es gozoso. Ese carácter es lleno de paz. Ese carácter es paciente, benigno, bondadoso. Ese carácter realmente es confiable, es manso, es de dominio propio. Y por ser así, no hay ley que realmente lo juzgue a él, no hay ley. Y por eso el versículo siguiente dice que los que son de Cristo, los que hemos confiado en Cristo, los que realmente somos pueblo de Cristo, hemos crucificado nuestra carne con sus pasiones y sus deseos para que realmente gobierne el carácter de Cristo en nosotros. Porque realmente el carácter de Cristo se opone al carácter de la carne. Realmente las cualidades del fruto del Espíritu de Dios son completamente contrarias a los deseos de la carne, que están básicamente en el versículo 19 en adelante. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivias, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, dice el texto, acerca de las cuales os amonesto que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero aquellos que realmente disfrutan el fruto del Espíritu es porque tienen el Espíritu. Por lo tanto, ellos pueden amar, pueden gozarse, pueden tener paz, pueden tener paciencia, benignidad, bondad, bueno, todas estas cualidades del fruto, y lo hacen realmente porque han crucificado su carne con Cristo y han muerto a sus deseos, a sus pasiones. Ya no reclamamos para nosotros mismos, ya no buscamos nuestro propio beneficio y de esta manera podemos gobernar de manera correcta, como dice la Biblia, no buscando ganancia deshonesta. Porque el que no ha muerto así sigue buscando ganancia deshonesta, sigue buscando beneficios de alguna manera en toda clase de administración, incluyendo cuando administramos personas. Y en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2, nosotros realmente gobernamos bajo la filosofía de Dios determinada por la mente de Cristo, determinada por el corazón de Cristo y determinada por la voluntad de Cristo. Nosotros no tenemos permiso para inventar absolutamente nada. De hecho, nuestras opiniones no son requeridas y tampoco son aceptadas delante de Dios. Dios no está queriendo mi opinión ni mi concepto.
Pedro intentó muchas veces darle sus opiniones, sus conceptos, y el Señor tuvo que reprenderlo hasta el punto de decirle, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. A Dios no se le aconseja, a Dios se le oye el consejo, o más bien, su voluntad. Y todo lo que Él diga es correcto y es perfecto. Tal como Él es, así es su voluntad, así es su palabra, perfecta, limpia, recta, santa, justa. Por lo tanto, no hay nada que añadirle, nada que quitarle, y mucho menos ponerme a razonar, solo disfrutarla en obediencia. Y en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 6, dice la Biblia, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. La voluntad de Dios es perfecta y se manifestó en Cristo, y la manera como Cristo vivió en el mundo, así debemos vivir nosotros. La manera como Él actuó, así debemos actuar. La manera como Él habló, reaccionó y pensó, así debe ser la de nosotros. Sus acciones deben ser nuestras acciones. Sus pensamientos, sus sentimientos, sus acciones deben ser nuestras acciones. Para que realmente podamos gobernar en la filosofía de Cristo, en la filosofía de Él. Y Filipenses capítulo 2. Por favor, acompáñenme al libro de Filipenses capítulo 2. Realmente en esta filosofía de gobierno divina no hay campo para caprichos ni para gustos personales. No hay campo para caprichos ni para gustos personales. Por eso Filipenses 2, 3 y 4 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, todo lo que hagamos, hacerlo con humildad, estimando cada uno al otro como superior a sí mismo, y no mirando por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, sabiendo que todo lo que tenemos es administración y que todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Lo que Dios me ha dado para administrar, debo cuidarlo, pero también debo cuidar aquello que tiene el vecino, porque lo que tiene el vecino también es del Señor. Y si yo le ayudo a cuidar a él, dice la Biblia, él me ayudará a cuidar a lo que Dios me ha dado a mí. Y entre dos podemos cuidar mejor las cosas. Y de hecho, cuando nos unimos todo el barrio, nos unimos toda la familia, las cosas funcionan mejor. Pero cuando cada uno va por su lado, cuando cada uno de alguna manera va según sus caprichos o va según sus gustos personales, entonces armamos una división y nos metemos en conflicto. Pero cuando realmente, dice la Biblia, cuando realmente nosotros no buscamos cada uno nuestro propio beneficio y no miramos a los demás como inferiores a nosotros mismos, podemos caminar juntos y hacer la tarea en equipo. Como una vez Dios le dijo a Moisés a través de su suegro, es demasiado el trabajo para uno solo, te agotarás, delega. Y de esta manera se halla descanso. Entonces, gobernamos la familia con un gobierno delegado y con una filosofía delegada. Y la aprobación del gobierno de cada hombre, y de hecho del carácter de cada hombre, de cada mujer y de cada joven, es en el hogar. Volvamos otra vez a leer un texto que hemos leído muchas veces, pero vamos a volverlo a leer, que es 1 Timoteo. 1 Timoteo capítulo 3. Allí hablando de los requisitos para el anciano, para el pastor, para el diácono y para todos nosotros como siervos del Señor, porque realmente deben ser responsabilidades de todos. Dice la Biblia muy claro que debe gobernar bien su casa. El varón que cuida la iglesia debe gobernar bien su casa, que debe tener a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y es interesante en este principio. El hogar es el campo de prueba del liderazgo de toda la familia para servir en la iglesia. El que no funciona en el hogar no funciona en la iglesia. El que realmente no responde en el hogar no debe ser colocado en la congregación a servir al frente. No debe ser puesto realmente como autoridad sobre nadie ni como responsable sobre nadie, porque si no funciona en el hogar, si no responde en el hogar, no puede responder en la iglesia. Yo he cometido muchos errores a poner a gente que no califica, que tienen muchas ganas y pueden tener talento, pero no califican por su carácter. Primero, porque no gobiernan bajo el gobierno de Dios, bajo un gobierno delegado. Es difícil mandarlo y no se someten. Segundo, porque no viven en la filosofía de Dios, no viven en la mente de Cristo, no viven en el corazón de Cristo, no viven en la voluntad de Cristo. Ellos tienen sus propios pensamientos, ellos tienen sus propios sentimientos, ellos tienen sus propias acciones y no se someten, no se sujetan. Y la Biblia dice que ellos no deben gobernar en la congregación. Por eso el hogar es el campo de prueba del liderazgo de todo varón, de toda mujer, de todo joven. Aunque la Biblia menciona solamente aquí al varón, realmente aplica para todos. Para la mujer,
como una con el varón, aplican los mismos principios, dice la Biblia, como dice Pedro, como coherederos de la gracia, disfrutan los mismos beneficios y también las mismas correcciones. Y para los hijos, igual manera. Entonces, el hogar determina realmente su aceptabilidad como líder. Si realmente funciona en casa, puede ser aceptado afuera, realmente porque funciona adentro. El ser mal gobernador de su casa le descalifica como líder de la iglesia. El ser mal gobernador de su casa le hace sospechoso de no ser un buen socio en los negocios. Y debemos ocuparnos en los asuntos del reino, en los negocios de nuestro Padre Celestial. Y necesitamos gente honesta que realmente gobierne con el gobierno de Dios, con la filosofía de Dios y que se pruebe en casa. Allí es donde realmente nosotros mostramos quiénes somos. Bien, esto es el primer punto. El varón como gobernador de la familia. En segundo lugar, vamos a ver el varón como proveedor de la familia. En la administración de la familia, nosotros somos los instrumentos de provisión. No somos los responsables de la provisión, porque el responsable de la provisión siempre es Dios. La fuente de toda provisión es Él, y Él la entrega a través de los medios que Él estableció. Y el medio primario para establecer o para otorgar toda clase de provisión para la familia es el varón, como padre, como esposo. Vamos a mirar algunas perspectivas bíblicas a nivel económico primero, porque realmente como proveedor de la familia hay que tener algo claro. En primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6, ahí donde estamos un poquito más adelante, el capítulo 6, versículo 10, dice la Biblia, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Lo primero, hablando de la perspectiva bíblica a nivel económico, porque estamos hablando de ser proveedores, hay que entender que Dios está en contra del amor a las posesiones. Dios está en contra del amor a las posesiones. Y por eso el texto dice, porque raíz de todos los males, bueno, leer desde el 9, porque los que quieren enriquecerse o los que aman las riquezas, caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual algunos, y entre eso algunos cristianos, codiciando, se han extraviado de la fe, se han apartado de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, Dios está en contra del amor a las posesiones, sea cual sea. De hecho, Dios no quiere que amemos nada de lo creado. A las únicas personas creadas que Dios permite a lo único creado que Dios permite que amemos son a las personas. A las personas. Pero de lo demás, Dios no quiere que amemos nada. De hecho, primera de Juan, vamos allí a leer también. En la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2, versículo 15, el Señor dice estas palabras, 2:15, no améis al mundo, escuche, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, ninguna. Si alguno ama al mundo y las cosas que están en el mundo, el amor del Padre no está en él. Y la verdad es que hay cantidad de creyentes que demuestran abiertamente que el amor de Dios no está en ellos. Si realmente han conocido a Cristo y han nacido de nuevo, no podemos dudar de eso, no podemos negarlo porque eso lo conoce solo Dios. Pero sí podemos ver cómo realmente actúan y de esta manera podemos determinar que realmente si aman o no aman al Dios eterno. Y el que no ama al Señor, entonces posiblemente no es de Él. Entonces, el amor al dinero es pecado. El amor al dinero es pecado. El amar las cosas de esta creación es pecado. El amor al dinero es codicia, porque dice codiciando algunos. El amor al dinero trae muchas aflicciones, muchos dolores, muchas calamidades. El amor al mundo, como dice 1 Juan 2, es pecado. No amemos al mundo, nada de lo que está en el mundo. El amor a las cosas del mundo, todo eso es pecado. Entonces, como dice Mateo 6:24, no se puede servir a dos señores al mismo tiempo. Amaremos uno y aborreceremos al otro, pero no se puede amar a dos señores al mismo tiempo. Entonces, eso hablando de la perspectiva bíblica a nivel económico en esta parte de ser proveedores de la familia. Entonces, dijimos que Dios está en contra del amor a las posesiones. Dios no está en contra de las posesiones, Dios está en contra del amor a las posesiones. Nosotros podemos tener posesiones, pero no amar las posesiones. Podemos tener posesiones, pero no depender de ellas.
Y de hecho, tenerlas todas como una administración para trabajar en el reino de los cielos, para extender el reino de los cielos, para llamar a los elegidos, a los llamados a Cristo, para que conozcan a Cristo y el reino crezca y el reino realmente avance hasta la venida de Cristo. Entonces, Dios no está en contra de las posesiones. Tenerlas no es amarlas. Tenerlas no es amarlas, pero tenemos que aprender a no amarlas al tenerlas. Así que hay que cuidar lo que Dios nos da, sin amar lo que Dios nos da. Hablando de lo creado, excepto las personas. Hay que cuidar lo que Dios nos da. Hay que administrar lo que Dios nos da y administrarlo de la manera correcta, como la Biblia dice, con diligencia. Con diligencia y sabiendo que es de Él y Él es perfecto y va a llamar a cuentas muy pronto. Y hay que depender de Dios y no de lo que nos da materialmente. La mayoría de nosotros, por causa de las bendiciones, perdemos realmente la bendición de conocerle y de estar con Él. La mayoría nos ocupamos más de los detalles que de Él y nos centramos más en lo que nos da que en lo que Él es. Y eso no está bien. En Mateo capítulo 6, vamos allí. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Los versículos 31 hasta el 34. Vemos también cómo Dios en esa provisión de proveer a través del hombre para el hogar, para su esposa y para sus hijos, Dios suple todas nuestras necesidades, todas. El varón tiene que confiar, tiene que ser diligente, tiene que trabajar con sus propias manos, pero debe confiar en que Dios es poderoso para proveer a través de él todo lo que su hogar necesite. Y en lo posible, que su esposa cuide el hogar, la casa, administre la casa y los hijos. Que si trabaja, trabaje dentro de su hogar para que no descuide su hogar. Pero el varón que salga, busque realmente la voluntad de Dios fuera y sea el instrumento para que la provisión llegue a casa a su esposa y a sus hijos. Por eso allí en el capítulo 6, versículo 31 hasta el 34 le dice, no os afanéis. Y eso nos lo está hablando a nosotros, los hijos de Dios. Se lo está hablando a usted que ha conocido a Cristo Jesús. Dice, no os afanéis. Pues diciendo, esto lo dice un padre, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los impíos, la gente de este mundo busca todas estas cosas. Pero vuestro Padre que está en los cielos, sabe de qué tenéis necesidad en todas estas cosas. Qué bueno es entender esto. Dios sabe todo de lo que necesito y tiene el poder para otorgarme todo lo que necesito y nadie lo puede estorbar y lo puede hacer en el tiempo perfecto, en el tiempo establecido. Por eso el texto dice, vuestro Padre Celestial, nuestro Padre Celestial, sabe qué necesidades tengo y Él provee todas las cosas. Dios nos da la gracia realmente de conocerle y disfrutarle, nos da la gracia de amarle por encima de todo y servirle. Ahora, hay cosas necesarias y hay otras cosas que no lo son. Y Dios ordenó las necesidades así. Vamos a leer Isaías 55. Isaías 55 nos hace un reto grande a nosotros realmente en estas circunstancias. Y la pregunta que nos hace allí en el capítulo 55, versículo 2, es ¿por qué? ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? ¿Y por qué gastáis vuestro trabajo en lo que no sacia? ¿Por qué? Los seres humanos gastamos realmente el dinero en lo que no es pan y nos esforzamos trabajando por lo que nos sacia. Por eso él dice, oídme atentamente y comed el bien, del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, nuestros caminos no son los caminos de Dios. Por eso nosotros tenemos que entender y aprender realmente a vivir en la voluntad de Dios. Y aprender realmente que Dios quiere que nosotros dependamos de Él y no de lo que tenemos en esta tierra. Dios suple nuestras necesidades. Como les dije antes, hay cosas realmente necesarias y otras no lo son. La comida, la bebida, el vestido, son cosas que Dios ha ordenado para sus hijos,
para aquellos que realmente se someten a Él, Él le provee todo esto como una necesidad básica. Y lo demás lo añade, porque eso lo dice básicamente en el versículo de Mateo. Volvamos allá a Mateo, por favor, capítulo 6. Mateo capítulo 6, ya en el versículo 34, dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Pero cuando dijo esto, antes dijo, busquen primeramente el reino de Dios. O sea, busquen estar bajo la autoridad delegada por Dios. Sean la autoridad delegada por Dios. Sométanse a Dios. Y es lo que dice el texto. Y hagan aquello que a Él le agrada. Hagan aquello que Él les manda. Eso significa básicamente y su justicia. Y todas estas cosas, comida, bebida y abrigo específicamente, os serán añadidas. Os serán añadidas. Y por eso la orden, no se afanen por el día de mañana. Si no ven qué comer, no se preocupen. Acuéstense, descansen, que mañana Dios se encargará de esos asuntos. Cada día trae su propio afán y Dios trabaja en medio de los afanes del mundo para bendecir a su pueblo. Entonces, el hombre coge básicamente lo básico como la razón de todo. Salimos a trabajar por comida, salimos a trabajar por vestidos, salimos a trabajar por bebida. Y dice la Biblia que esas cosas Dios las regala sencillamente para aquellos que le ponen a Él en primer lugar y lo respetan a Él realmente como Dios. Entonces, el varón es el gobernador de la familia con autoridad delegada y con filosofía delegada y con la aprobación en casa. Es el proveedor de la familia, cuidándose realmente, cuidándose de las posesiones, cuidándose de no amar las posesiones, porque Dios está en contra del amor a las posesiones, pero no está en contra de las posesiones y de hecho Él provee todas las cosas. Mateo capítulo 8, los versículos 19 en adelante. Jesús le dice estas palabras, 19 al 22. Vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vaya. De hecho, yo creo que este hombre estaba buscando, según el texto, algún beneficio personal. Jesús le dijo, vea, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Así que el que quiera seguir a Jesús y el que está dispuesto a seguir a Jesús y el que ya se dispuso a seguir a Jesús, lo que menos debe estar buscando es riquezas. Las riquezas están en este mundo y se adquieren por una buena administración, no se adquieren por buscar al Señor. Aunque Dios bendiga. Disculpe un segundito que se cerró. Aunque Dios bendiga con bienes, no debo buscar bienes al servirle a Él ni al buscarlo a Él. Debemos realmente servirle y buscarle solo por amor. Solo por amor. Y es bueno que entendamos estos principios y es bueno que entendamos esto en este lugar. Para que realmente hagamos las cosas bien. Listo. Dios suple nuestras necesidades y este texto es maravilloso. Sigo leyendo Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8. Dice el versículo, y yo vuelvo a leerlo. Y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos se entierren a los muertos. Es interesante que cuando nosotros vemos siempre el seguir a Jesús, ninguna excusa es válida para dejar de seguirlo y ninguna excusa es válida para dejar de hacer su voluntad. Dios nos llamó como administradores y no podemos colocar ninguna otra cosa en prioridad excepto el hacer su voluntad. Como vimos antes, bajo la filosofía de Dios, bajo su mente, bajo su corazón y bajo su voluntad y sin nuestros caprichos personales. Por eso, qué bueno es entender que nosotros fuimos llamados para ser proveedores de la familia y esa es la perspectiva bíblica. No ame el dinero.
No ame el dinero, no ame las posesiones, administrelas. Ahora, hay una aplicación responsable en el hogar y está 1 Timoteo. Vamos a 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8. Dice la Biblia: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Escuche. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Hablando de la provisión diaria, nosotros debemos entender que cuando Dios le otorga provisión a un varón, de hecho, lo primero que debe hacer es sacar lo que le corresponde a Dios, aquello que realmente Dios ha pedido, que de todo lo que Él nos da, saquemos y ofrendemos para el reino de Él. Y lo mínimo que realmente uno debe dar es el diezmo, lo mínimo. La persona agradecida, lo mínimo que da es el diezmo, y lo máximo que da es todo, al darse a sí mismo con todo lo que Dios nos ha dado. La ofrenda realmente supera el diezmo, porque la ofrenda es darlo a la manera de Jesús, al 100%. Por eso, para dar algo al 100% que agrade a Dios, no es dar el 100% de lo que recibo, es darme a mí mismo con todo lo que Dios me ha dado. Y en esa administración puedo servir a Dios y puedo saber exactamente en qué invertir en el reino de Dios, qué dar en el reino de Dios, qué cosas realmente Dios quiere y pide de mí. Pero lo segundo, dice la Biblia en el versículo 8, porque si alguno no provee para los suyos, o sea, para su propia casa, en este caso la esposa y los hijos, y dice, el no hacerlo de esta manera es negar la fe. Si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. De ahí en adelante el segundo debe ser la familia, o en el tercero más bien, debe ser la familia, padres, hermanos, aquellos que necesiten ayuda dentro de la familia. Y dice la Biblia, y mayormente la familia de la fe, como dice Gálatas. Vamos a leer Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículos 9 y 10. Dice la Biblia, no nos cansemos pues de hacer el bien, no nos cansemos, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, escuche, a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Primero la casa, luego la familia, pero entre ese rango, mayormente la familia de la fe. Aquellos con los que vamos a vivir por los siglos de los siglos. Y vamos a 2 Corintios, capítulo 12. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 14. Pablo dice esto a la iglesia de Corinto. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. Y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Es interesante de que dentro de la provisión de la familia, nosotros tenemos que entender varias cosas. Uno, que los hijos son la herencia que Dios le ha dado a los padres. Y la herencia para los hijos es responsabilidad paternal. Escuche, los hijos son la herencia que Dios nos ha dado a nosotros. Y la herencia para los hijos es responsabilidad de los padres. Proverbios 19, vamos a Proverbios 19, 14. Allí en Proverbios 19, 14, hablando de los bienes materiales, dice la escritura de la siguiente manera: la casa y las riquezas, escuche, la casa y las riquezas son herencia de los padres para los hijos. Y es interesante mirar eso. Dios nos da a los hijos a nosotros como herencia, pero Él nos da la responsabilidad en una buena administración como instrumento de provisión para la familia, que nosotros dejemos herencia a los hijos. Y dice la Biblia que realmente la herencia del justo alcanza hasta a los hijos y a los hijos de sus hijos. Pasa de generación a generación. Los hijos no son una fuente de ganancia. Aunque ellos son ganancia, no son una fuente de ganancia. Ellos son fuerza de trabajo.
Y son parte de la buena administración porque ellos, cuando aprenden la administración, aumentan también los bienes, que es para todos. Y ustedes ven, por ejemplo, en la Biblia, familias grandes como la de Abraham, hablando de cómo creció la familia de Abraham gracias a este hombre que realmente aprendió a ser un buen administrador y le delegó a su hijo y a su nieto. Y en Jacob, es interesante, en Jacob cómo estas 12 tribus o estos 12 hijos contribuyeron para que la familia de Jacob creciera y llegara a ser una nación. Todos trabajando para el propósito de Dios y dentro de una buena administración, y crecieron porque todos aportaron de lo que Dios les había otorgado. Esto hablando básicamente de que en la responsabilidad en el hogar hay una provisión diaria, hay una provisión futura y hay una provisión realmente para disfrutar en la libertad financiera. Y quiero que miremos, por favor, en Proverbios 22:7. Proverbios 22:7. Dice, el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. En esa administración futura, usted tiene que aprender y yo tengo que aprender a no tener deudas presentes. En la provisión diaria para darle a la esposa, a los hijos y a la familia, y especialmente a la familia de la fe, debemos aprender a no estar en deudas porque el que está en deudas no tiene nada que dar. Y si lo da, va a aumentar sus deudas. Va a aumentar sus deudas. Por eso es necesario que entendamos esto. Y en Proverbios capítulo 17, el versículo 18, la Biblia dice, el hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo. Este texto es claro al decir que el ser fiador es ser falto de entendimiento, es no tener sabiduría. El que hace préstamos o sale fiador es una persona que va a la ruina y que trae pobreza para las generaciones futuras. Porque si vive endeudado, ¿qué podrá dejar a su familia? Si vive endeudado, no tendrá provisión para las generaciones futuras. Por eso es necesario que entendamos la necesidad de ser buenos administradores. Ahora, en tercer lugar, primero vimos básicamente que Él es el gobernador de la familia, después que es el proveedor de la familia y ahora es el líder espiritual de la familia. El varón como delegado de Cristo es responsable de todos los miembros de la familia y en todos los aspectos de la vida de cada uno de esos miembros. Y en este trabajo de ser líder espiritual hay un peligro realmente en el liderazgo. Hay un peligro en el liderazgo. Vamos al libro de Éxodo, por favor. Vamos al libro de Éxodo capítulo 20. Allí donde están los 10 mandamientos, en el versículo 5 el Señor hace una advertencia en este principio. Desde el versículo 3, básicamente 3 y 4, el Señor está haciendo dos mandamientos. 1, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y 2, no te harás imagen. No te harás ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Pero el versículo 5 dice, no te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Es interesante que en este peligro de su liderazgo espiritual, el peligro que tiene el varón es de llevar a su familia a adorar otros dioses que no sea el verdadero Dios. O de engendrar una generación idólatra y no una generación de fe que confía en el Dios invisible. Y lo que dice el texto es que el Señor va a visitar la maldad de los padres idólatras en sus hijos y sus nietos hasta la tercera o cuarta generación. En otras palabras, Dios no va a soportar la idolatría en una generación mucho tiempo. Por eso muchas familias son cortadas por causa de la idolatría. Y ustedes tienen que saber, si miran la Biblia, sabrán todas las consecuencias que hay de ser idólatra. El pueblo de Israel sufrió por ser idólatra. Fue llevado en cautiverio, sufrió hambre, persecuciones, muertes, ruina, destrucción por ser idólatra. Y hoy en día el mundo está sufriendo la homosexualidad y el lesbianismo exactamente como consecuencia de la idolatría, como dice Romanos 1. Por ser idólatras y por haberse apartado de Dios, Dios los entregó a sus propias concupiscencias,
de tal manera que los hombres cambiaron el uso natural de la mujer y se encendieron hombres con hombres y las mujeres, mujeres con mujeres, atrayendo sobre sí el juicio que realmente se merece por no ser líderes espirituales y no adorar al único y verdadero Dios. Por eso, en este peligro, el carácter espiritual del varón influenciará el carácter de la familia. En el libro de Ezequiel, vamos un momentico allí al libro de Ezequiel, hay un ejemplo bastante amplio en el capítulo 18. Del versículo 4 en adelante habla básicamente y dice el Señor que todas las almas son de Él, tanto el alma del Padre como la del Hijo. Pero hay un peligro bastante grande, es que el Padre engendre hijos perversos y no hijos santos, que engendre hijos ladrones, mentirosos, idólatras, fornicarios, adúlteros y no realmente muchachos que teman y honren al Señor. Por eso del versículo 4 al versículo 9 habla de la importancia de ser ejemplo. Voy a leer. Dice ahí, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así también el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y el hombre que fuere justo hiciere según el derecho y la justicia. El hombre que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo y que diere de su pan al hambriento y cubriera al desnudo con vestido, que no prestare interés ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano e hiciere juicio verdadero entre los hombres y hombres, en mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Aquí este texto básicamente resalta la necesidad de ser ejemplo para su familia de manera espiritual. Pero del versículo 10 al 13 muestra el peligro de descuidarse y enseñar mal a sus hijos. Dice, mas si engendrare hijo ladrón. ¿Cómo engendramos un hijo ladrón? Con el mal ejemplo y la falta de disciplina, y en especial la falta del temor a Dios. Si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga cosa alguna de estas, y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes o violare la mujer de su prójimo, al pobre y al menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos e hiciere abominación, prestare interés y tomare usura, ¿vivirá este? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. Cumpliendo Éxodo capítulo 20, versículo 5. Realmente castigará la maldad de los padres sobre los hijos a la tercera o cuarta generación, por cuanto no honraron a Dios ni fueron capaces de liderar su familia espiritualmente. Y en el primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 1 al 3, vemos a Samuel, un hombre realmente de Dios, pero no educó a sus hijos, no corrigió a sus hijos, y sus hijos salieron realmente completamente unos impíos que deshonraron a Dios y hacían pecar al pueblo. Del versículo 14 al 17 vemos la bendición de no imitar la mala conducta del padre, porque vemos excepciones. Hay malos padres con buenos hijos y hay buenos padres con malos hijos. Hay padres que realmente honran a Dios y sus hijos por causa de su propia perversión y su pecado se apartan, pero hay padres realmente que actúan muy mal y aún así también sus hijos toman decisiones de no hacer lo que sus padres hacen y hacer lo que es correcto. Por eso ustedes pueden leer el resto del capítulo 18 y ver todo este ejemplo y la responsabilidad que hay del varón de ser líder espiritual de la familia. El patrón de conducta puede determinar el patrón de la familia. San Juan 5:19, vamos a leer por allí, por favor allí San Juan, capítulo 5, versículo 19, donde la Biblia dice, Jesús respondiéndole básicamente a los judíos, le dice, de cierto digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Este debería ser el patrón de conducta realmente en toda la familia, pero no sucede entre nosotros los pecadores de la misma manera, porque como dijimos antes, hay padres buenos que engendran hijos malos, y hay padres malos que por la gracia de Dios engendran hijos buenos. Pero esto en Cristo sí se dio maravillosamente. El Padre es bueno, el Hijo actúa bien. El Hijo aprende solo del Padre y el Padre le enseña al Hijo para que el Hijo realmente nos enseñe a nosotros. Por eso la conducta puede ser imitada completamente, de manera correcta o de manera incorrecta. Y la conducta puede ser tolerada. En el caso de Samuel, en el libro de Samuel,
Vemos en el capítulo 2 a Elí, un hombre que toleró la mala conducta de sus hijos, no corrigió la mala conducta de sus hijos, y el día que Dios mató a sus hijos o le quitó la vida a sus hijos por su iniquidad y su perversión, ese día su querido padre Elí también murió, sencillamente por una conducta tolerada. En el primer libro de Reyes, capítulo 1, vemos básicamente a un hijo de David haciendo lo malo, y la Biblia dice que David nunca lo estorbó, nunca lo disciplinó, nunca lo corrigió. Y Dios tuvo que quitarle la vida. En 1 de Pedro 5, que ya lo leímos, versículo 2 al 3, vemos la calidad del liderazgo espiritual. El verdadero liderazgo espiritual se hace voluntariamente, no por la fuerza. Se hace con ánimo pronto, no por ganancia deshonesta. Se hace con el ejemplo, no como un verdugo. Es el trabajo de un pastor con una oveja. Hay que poner la vida primero y luego todo esfuerzo para cuidar. No hay términos medios. Dios en Cristo Jesús se desgastó al 100% por nosotros. Él puso la vida por sus ovejas para cuidar sus ovejas. Y esta es la calidad del liderazgo que realmente Dios pide para nosotros. El de Cristo por su iglesia. El de Dios por su pueblo. El varón en el hogar es realmente igual que el pastor en la congregación. Debe proteger a los suyos, debe enseñar a los suyos, debe guiar a los suyos. Como dice la Biblia, el que no sabe gobernar su casa primero no puede cuidar la iglesia de Dios. Y el que no provee primero para los suyos, de verdad ha negado la fe. Y nosotros tenemos que entender la responsabilidad de nuestro liderazgo en la familia. Ser el primero en la familia en recibir la palabra, eso es una responsabilidad. Ser el primero en recibir la palabra en el hogar. De hecho, la Biblia siempre le habla al varón, para que el varón enseñe a su familia. En Hechos capítulo 7, versículo 2, la Biblia dice que allí se para básicamente Esteban y le habla a los varones, dice: varones, hermanos, padres, oíd. Siempre está mirando que el varón es el primero en recibir la palabra de Dios para luego comunicarla a su familia. Y en Santiago 1:19 se nos reta, dice: recibid con mansedumbre la palabra que ha sido implantada en nosotros, la que realmente nos puede a nosotros santificar y apartar de toda inmundicia, y realmente nos permite consagrarnos a Dios y ser instrumentos en la mano de Dios para santificar la familia. Entonces debemos ser los primeros de la familia en recibir la palabra. También debemos ser los que cuidan la vida espiritual de cada uno de los miembros. Usted lee en el libro de Job capítulo 1 y vemos que Job presentaba sacrificio por cada uno de sus hijos, entendiendo que sus hijos pecaban contra Dios, y él, como sacerdote de la casa, oraba por sus hijos, hacía sacrificio por sus hijos y realmente velaba por la vida de sus hijos. Ya el sacrificio por nuestros hijos fue hecho, pero nosotros tenemos que presentarles ese sacrificio a nuestros hijos, presentarle a Cristo Jesús como un sacrificio muerto, un sacrificio enterrado y un sacrificio que resucitó para dar vida eterna al que cree en Él. No estamos hablando de un Dios muerto, sino un Dios vivo, que murió sí, pero está vivo porque resucitó. Y Él es el Salvador de todos aquellos que creen. Pero tenemos la responsabilidad de orar por nuestros hijos todo el tiempo. Y tenemos la responsabilidad de ser hospitalarios y enseñar la hospitalidad en nuestra casa. La Biblia enfatiza mucho realmente la hospitalidad, la hospitalidad. Ser hospitalarios es una responsabilidad del varón, juntamente con su esposa, enseñarle a los hijos, para que los hijos realmente hagamos lo que es correcto. Quiero que leamos algunos textos en esta parte. En Primera de Pedro, vamos allí por favor a Primera de Pedro, capítulo 4. En el versículo 9 dice la Biblia: hospedaos unos a otros sin murmuraciones. Uno de los peores problemas de hospedar es la murmuración. Ay, otra vez ay, ¿a qué horas irá? Tanto que come, no hace nada. Bueno, miles de cosas que uno podría decir murmurando en la hospitalidad. Qué cansancio, qué agotamiento, las horas de llegar, las horas de irse. En Romanos 12, versículo 13, de la misma manera, se nos reta a ser hospitalarios, o más bien se nos dice que una de las responsabilidades de todo creyente es ser hospitalario. Y dice la Biblia en el versículo 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y recuerde que ser hospitalario no solamente recibir gente en casa, no solamente hospedar gente en casa, sino hacer sentir bien a la gente al lado de uno en todo lugar y en todo momento. Ser saludable.
Es parte de la responsabilidad del varón y parte de su enseñanza a su familia. Y en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 12, también la Biblia dice de la siguiente manera. 13, 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Miren, hermanos, realmente Cristo se sacrificó por nosotros y Él hizo todo para que su pueblo realmente fuera un pueblo santo. Y es nuestro trabajo también serlo. Pero nos toca realmente como Esdras preparar nuestro corazón para escudriñar las escrituras, siendo el primero que realmente reciba la palabra. Preparar nuestro corazón para vivir las escrituras y ser ejemplo, y preparar nuestro corazón para enseñar y ser maestros de nuestra familia en todos los asuntos que realmente competen a la buena administración. En la buena administración, Dios nos ha delegado a nosotros autoridad para gobernar la casa en representación de Cristo. Nos ha puesto a nosotros como instrumentos de provisión, pero la fuente de la provisión es Él, nosotros el medio para que nuestra familia reciba. Y somos líderes espirituales de la familia en representación de Cristo, para que Cristo sea el que enseñe a la familia a través de nosotros. Así que, amados hermanos y amigos, entendamos, varones en especial, la responsabilidad que tenemos de ser administradores y tomar la decisión de dejar de querer ser dueños, porque solo uno es dueño y es el Señor. Nosotros somos siervos administradores, como dice 1 Corintios 4:1, siervos administradores. Pero en este caso ya no tanto de los bienes, sino de los misterios de Dios que nos permiten administrar bien los bienes para la gloria de Dios y para la bendición de todos los que están a nuestro lado. Anhelo de todo corazón que usted y yo podamos entender y realmente administrar lo que Dios nos ha dado para administrar y hacerlo bien. Dios bendiga tu vida, bendiga tu familia y nos permita ser esos administradores delegados de parte del Señor para bien de nuestra familia y de nuestra sociedad. Soberano Dios, gracias por el inmenso privilegio, Padre, de ser siervos de Cristo y administradores también de los misterios tuyos. Aquellos principios bíblicos, Dios, que nos permiten realmente usar bien todas las cosas de este mundo sin enamorarnos de ellas, sin amarlas, pero usarlas bien por amor a ti y usarlas bien para la extensión del reino tuyo. Padre, damos gracias por la responsabilidad que nos has dado, pero reconocemos también, Señor, nuestra deficiencia, nuestra ignorancia y a veces, Dios, nuestra codicia y avaricia en todo esto. Pedimos perdón y nos disponemos delante de ti para que seas tú, Señor, quien obres en nosotros con el poder de tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les guarde ricamente.